Diga Jesús, mi gran maestro. Repítalo 3 veces. Jesús, mi gran maestro. Dígalo otra vez. Jesús, mi gran maestro. Jesús, mi gran maestro. Eso fue Jesús en nuestra vida y eso es. No puede haber otro maestro por encima de ese. Las logias tienen siempre un gran maestro. Siempre tienen un personaje histórico a lo cual ellos le llaman el gran maestro, y ese es un grado de las logias, de los orfeos, un movimiento anticristiano. Juan Bosch, cuando fue homenajeado en su sepelio, en su entierro, le dieron el grado número 37, que es el más alto de las logias, como el gran maestro. Pero hay un maestro más grande que él y que todos los maestros. ¿Cuánto lo adoran? Y algo que me llama la atención y me gusta de Jesús como maestro fue que él siempre tuvo un tema central. ¿Cuál fue el tema central de Jesús? ¿Usted ha leído cuál fue el tema central de Jesús? El Evangelio del Rey. Yo tengo hoy una pregunta como el tema para hoy. Que quiere ponerla así mismo como la tengo aquí, una interrogante. ¿Qué es el reino de Dios? Estoy recogiendo así. Y le voy a dar la introducción siguiente. En el mundo espiritual, hermanos, no existe un tema más controversial y más severamente atacado y despreciado, incluso teológica y secularmente, que el tema del reino de los cielos o el reino de Dios. Y esto es antiguo, es una lucha del bien y el mal, de la tiniebla y la luz, desde la antigüedad. Desde que Cristo abrió la boca como maestro y comenzó a enseñar en Israel los principios del reino, se abrió una guerra inmediatamente entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre la religión y entre el reino de Dios. Los grupos religiosos de ese tiempo, hermanos, atacaron fuertemente a Jesús, lo persiguieron. Y a veces lo acompañaban, pero no era para escuchar sus enseñanzas y nutrirse de ellas. Amén. ¿Cuántos han leído los 4 evangelios aquí? Léalo bien. Nunca fue, los fariseos, los saduceos, los herodianos, nunca se acercaron a Jesús. Incluso los griegos, que habían ya muchos de ellos con su ortodoxia, ellos nunca se acercaron a Jesús para aprender de Jesús. Ellos siempre se acercaron para atacarlo, para ellos escribir minuciosamente los puntos neurálgicos y los puntos débiles de él, para atacarlo más luego. Sin embargo, ha sido la propia iglesia que durante siglos ha ocupado más espacio y tiempo y recursos que todas las instituciones del mundo para atacar la visión del Evangelio del reino de Dios, predicado, oiga, y enseñado y auspiciado por nuestro Señor Jesucristo. Una paradoja, pero es la iglesia que ha ocupado más tiempo, más espacio y más recursos para atacar el Evangelio del reino de Jesucristo. Por eso entonces hoy quisiéramos enseñar, quisiéramos traer esta interrogante, quisiéramos aprender qué es el reino de Dios. Desde los grandes y desde las grandes y antiguas religiones tradicionales, líderes legalistas, fanáticos radicales, hasta los laicos y neófitos ignorantes e indoctos se han levantado inmisericordiamente contra la gran tarea visionaria del Evangelio del Reino, fomentada en su inicio por nuestro gran Maestro. ¿Cuándo lo alaban? Y nuestro gran Señor, ¿cuándo lo alaban? Jesucristo. Y auspiciada con todos los poderes y respaldada por su Padre Celestial. El Evangelio del Reino no fue un invento religioso, fue un plan celestial. Si alguien está escribiendo algo, ponga eso.
El Evangelio del Reino no fue un invento religioso humano, fue un plan elaborado en el cielo para establecerlo en la tierra. Pero la gran realidad es que la visión del reino fue planificada y aprobada desde el trono mismo de Dios. Por eso nosotros lo hemos aceptado. Yo lo acepto. Diga, yo acepto el Evangelio del Reino. Yo soy el Evangelio del Reino. Por lo que predicó Jesús todo su tiempo, 3 años y medio. Lo gastó, lo consumió literalmente. Yo también, en el tiempo de Jesús no había imprenta, no había medios de imprenta. Los medios de comunicación tenían que ser literales, tenían que ser presenciales. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Tenía que ser presencial, no había imprenta. Hoy usted puede repartir, puede diseminar fácilmente sus pensamientos y sus ideas y sus doctrinas rápidamente por medio del Facebook, por medio de YouTube, por medio del internet. Pero en el tiempo de Jesús había que hacerlo como Él lo hizo, dice la palabra de Dios. Y anduvo Jesús predicando el Evangelio del Reino por todas las ciudades y aldeas. Comenzó primeramente por Galilea y dice que después entonces comenzó a andar por todas las ciudades predicando y enseñando el Evangelio del Reino y sanando a los enfermos. ¿Alguien ha leído alguna vez el texto? Estoy citando los 4 evangelios que tienen esa porción. Ahora bien, el reino de Dios es una realidad espiritual sobrenatural. Una gente dijo amén. El reino de Dios, repito, es una realidad espiritual sobrenatural, irrefutable del tiempo presente. O sea, hay 2 vertientes del Evangelio del reino de Dios: el tiempo presente y el tiempo futuro. Nosotros ahora estamos viviendo el Evangelio del reino del presente. Por eso antes se hablaba de las bendiciones que nos llegan, que nos persiguen cuando nosotros entendemos y vivimos eso y lo percibimos, que no adoramos cualquier cosa, adoramos a un rey. Entonces, si adoramos a un rey, pertenecemos a un reino. Y si adoramos a un rey, pertenecemos a un reino, tenemos leyes de reino. No de hombres, no, sino normas de reyes, de reino, leyes de reino. Y si tenemos normas, leyes, un rey y un reino, también poseemos un territorio. ¿No hay amén ahí? ¿Usted no cree que posee un territorio también? Entonces, por eso el reino de Dios, el Evangelio del reino de Dios que predicó Cristo, era para el presente y también para el futuro. Él le dijo a su discípulo y le dijo a la gente de Israel: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y Pablo después dijo que era para este tiempo. Escriba: el reino de Dios es el nuevo orden espiritual para el mundo. Hay un nuevo orden mundial que es hecho por los hombres y hecho por los que son enemigos del Evangelio, pero ahora el reino de Dios es el nuevo orden. Eso escríbalo con mayúsculas, cada una de la primera letra con mayúsculas. Nuevo orden espiritual, nuevo orden espiritual para el mundo que Dios mismo se ha propuesto establecer desde la eternidad en el corazón de todos los hombres. ¿Dónde Dios se ha propuesto poner eso? En el corazón. ¿Dónde Dios se ha propuesto poner eso? En el corazón de todos los hombres. Es ahí. Por eso es que entonces, si no hemos percibido el reino de Dios predicado por Cristo en la Biblia desde esa perspectiva, desde ese punto, nos va a ser difícil hacer todo, no solamente construir un templo, todas las cosas, porque si no hacemos así, vamos a hacer todas las cosas por nuestros propios medios, no por el medio que Dios nos ha revelado en su Evangelio. Todo, no solamente hacerle caso a Dios, cualquier cosa en tu vida.
La visión que tú tienes de ti, de tu familia, de tu vida de negocio, de tu vida económica, de tu vida como ser humano, como ser que tiene una vida digna, no se va a lograr hasta que no entendamos el misterio del reino, hasta que no entendamos el misterio del evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme decirle, los judíos no entendieron esto, por eso dice la Biblia que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a los que les recibieron les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Amén. Nosotros somos entonces súbditos del reino de Jesús. ¿Cuántos son súbditos? Amén. Súbditos del reino. Yo diga, yo soy súbdito del reino de Jesús. Un súbdito no hace su voluntad. Hay un principio del reino, y se lo voy a hablar desde el punto de vista primero natural. Actualmente en el mundo solamente Irlanda y el Reino Unido son las únicas naciones, y son europeas, que están viviendo literalmente con reyes, con rey. Aunque hay un primer ministro que es el que dirige las cosas literales, pero ellos tienen reina, la reina Isabel. No sé si España lo lleva a cabalidad todavía, pero me voy a centrar en estas dos naciones, Irlanda y el Reino Unido. El Reino Unido pertenece a los británicos, Inglaterra. Y hay un principio que ellos tienen dentro de su constitución, y es que en el reino no se vive por democracia. Porque la palabra democracia, si usted lo busca en el diccionario y lo busca también en cualquier otro libro en internet, usted va a ver que democracia significa literalmente cuando el pueblo gobierna o gobierno del pueblo, cuando el pueblo pone sus propias leyes para el pueblo. Y en la democracia hay una fisura, hay una debilidad, y es que como el pueblo que pone sus reglas, sus normas y sus leyes, también ellos tienen la potestad de quitarlas cuando ellos quieran. Por eso las constituciones de democracia tienen que reformar la constitución, porque el pueblo, a través de ciertos organismos, no voy a mencionarlo por el tiempo, tienen que hacerlo. Dentro de ellos están los senadores y los diputados, que son parte del pueblo. Entonces, dentro de esos senadores y diputados, la mayoría tienen sus propios ideales y sus propias conveniencias personales, incluso de negocio y de amiguera. ¿Cuántos pueden alabar a Dios y están entendiendo ahora? Es la política ahora, lamentablemente. Pero en los reinos no es así. En el reino no funciona la democracia porque hay un rey. Y en el reino tiene que hacerse no lo que el pueblo quiere ni lo que el pueblo diga, sino lo que ha dicho el rey. Por eso que entonces en el reino del Evangelio de Cristo, en el reino de Dios, Dios dejó una constitución. Levante su constitución, el que la trajo. La palabra. No puede haber otro medio, no puede haber otra doctrina, no puede haber otra enseñanza, no puede haber nada, no puede salpicar, no se puede sacar con pinza una cosa. Tiene que hacerse en el reino lo que dice la constitución del reino dada por el rey. Palabra de rey, diga palabra de rey. ¿Y quién es nuestro rey? Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es su palabra? La palabra que tenemos. Entonces hay que hacer la palabra del rey. Tenemos que vivir lo que dice la palabra del rey. Por eso que entonces usted nota que si vivimos el Evangelio del Reino, no podemos cambiar lo que dice la palabra. Eso hay que dejarlo igualito. Esa constitución no se le puede hacer arreglo. Eso que dice la palabra es lo que hay que hacer. Yo sé que hoy mucho cuando leían esos dos capítulos, el 33 y el 35, que Altaraz se puso a leer ahí en eso, yo veía rostro, yo estaba observando, lamento no haberlo grabado, porque estaba viendo gente maravillada, gente como es así estupefacto, que nunca habían leído eso en la Biblia. Wow, y es así, sí, pero para ahí, eso es como cuando un católico lee el Salmo 115. Que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, porque los ídolos de ellos son de... Y comienza a decantillarlo todito ahí, el salmista. Y entonces al final dice
que tienen garganta, tienen y no hablan, tienen ojos y no, y tienen oído y no, mano tienen y no palpan. Y dice entonces al final que es que me gusta cuando dice, y semejante a ellos son los que lo hacen y los que lo adoran. Ay, 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 ay. Yo sé que el católico cuando lee eso se coge mismo la espada, ¿cómo se llama la espada esa japonesa? Katana. La katana es la entierra el mismo. Porque la palabra de Dios es la palabra del rey. Entonces, ¿qué es el evangelio del reino? ¿Qué significa la palabra reino? Escriba. El diccionario secular nos da las siguientes acepciones, definiciones. Una de ellas es, y cito, territorio o estado con E mayúscula, territorio o estado con sus habitantes sujeto a un rey. Es la palabra reino que leemos en los diccionarios. Otra definición es, y cito, dominio sobre el cual un rey ejerce su dominio o autoridad. Otra es, sin embargo, la mejor definición de reino nos las dan ciertos pasajes del Antiguo Testamento, y quiero que busquen Salmo 103, verso 19. Alguien rapidito lo busca. Salmo 145, 13. Salmo 103, verso 19. Salmo 145, 13. Sin embargo, la mejor definición del reino nos la dan ciertos pasajes del Antiguo Testamento donde aparece el término Malkut. Diga Malkut. Escríbalo. M-A-L-K. M-A-L-K-U-T-H. Malkut. Es la palabra hebrea, no griega, sino la hebrea, que significa rango, autoridad, soberanía ejercida por un rey. ¿Qué significa la palabra Malkut? Rango, diga rango, autoridad, soberanía ejercida por un rey. Salmo 103, verso 19, ¿quién lo tiene? ¿Quién me lo lee, por favor? Entonces, alta, fuerte. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Cuántos lo creen eso? Amén. Salmo 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Todas las generaciones tienen que aceptar el reino de Dios porque es en todas las generaciones. No entendió usted eso. ¿Usted no es de esta generación? ¿Usted no es de esta generación? ¿Cómo tiene que aceptar el reino de Dios entonces? Porque es que no tiene fin. Eso es todas las generaciones. Y la palabra generación viene de gen. Y gen es genes. Parentesco. Todos nosotros tenemos que aceptar el reino de Dios. Dígale eso al que está a su lado. Tenemos que aceptar el reino de Dios. Dígale más, no porque Sotro lo dice, sino porque lo dice la Constitución de él. Está aquí escrito. Ay, estoy grabando. El reino de Dios, y esto lo tengo en un cuadrito porque para mí es especial. El reino de Dios fue diseñado para ser universal y eterno. Y Dios está trabajando, diga, Dios está trabajando en eso, con su iglesia, para que pronto esto sea una realidad completa. Dios, el reino de Dios fue diseñado para ser de un grupito universal. Ese fue el pensamiento de él cuando él y Cristo se propusieron venir a la tierra a traernos el evangelio del reino. Lo único que lamentamos es que esa revelación no le llegó a muchas personas que nos enseñaron otras cosas. Gloria a Jesús, aleluya. Entonces, esta es la misma palabra, la palabra Malkut. ¿Cómo es la palabra Malkut? ¿Qué significa? Rango, dominio, autoridad o soberanía de un rey. Esta es la misma palabra griega conocida como Basileia. Basileia es la palabra griega, mientras que Malkut es la palabra hebrea, que ya estaba en los Salmos, la cual aparece Basileia en el Nuevo Testamento y significa rango, dominio, soberanía que un rey tiene sobre sus súbditos. ¿Cuántos somos súbditos del rey?
Los súbditos del rey no tienen sus propias palabras ni su propia voluntad. Ellos hacen la voluntad y lo que dice el rey. Eso es muy difícil de aceptar en la mente democrática y libertina. El ser humano desde el principio ha sido dado, y yo soy de esa parte, de esa generación, por hacer su propia voluntad. Y eso trata a los niños desde que nacen. Entonces que hay que corregirlos. ¿Por qué hay que corregir a los niños? ¿Por qué hay que darle corrección a los niños? ¿Por qué hay que darle educación a los niños en el hogar? Porque ellos traen ese germen, ellos traen ese virus de hacer su propia voluntad. Y dan pataletas. ¿Cómo hermano le llamamos a eso? Rabietas. Sí. Y malcriadez. La malcrianza, la palabra crianza, y no sabes, es una palabra brasileña, o sea, portuguesa. Y crianza significa muchacho. Crianza. Entonces, nosotros tenemos una mala generación, una mala sociedad, estamos viviendo los daños, estamos viviendo los efectos de esa mala sociedad porque no tuvieron padres responsables que le dieran crianza al muchacho. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, eso pasa también en el reino. En el reino tenemos que tener obediencia y sumisión a lo que dice el rey. No es mi voluntad, no es mi concepto, no es como yo creo que deben hacerse las cosas, es como dice el rey que se haga. Por eso es que entonces, como dice la Constitución, por eso es que entonces no es aceptable en los reinos que hay, no es aceptable la democracia. Yo no voy ahora mismo, yo no sé si alguien me sigue en secuencia los sermones y lo que yo digo aquí. Yo sé que algunos me tienen como un profeta loco ya. Pero déjenme decir lo que dice el profeta loco. Hace tiempo atrás le decía a ustedes, hermanos, hay que orar por el Cairo, hay que orar por Egipto. ¿Alguien se acuerda que en el medio de la oración lo hicimos? Porque había oído que estaban planificando destituir o darle un golpe de estado al presidente que estaba establecido. Los principios de la Biblia enseñan, escuche, Dios dice que todos los reyes, que todos los hombres que gobiernan las naciones son puestos por Él, que toda autoridad es puesta por Él. Léate Romanos capítulo 13. Dice la Constitución del reino así: respeten la autoridad que están puesta, porque toda autoridad puesta ha sido puesta por Dios. Amén. Y el que la autoridad resiste atrae condenación y juicio de parte de Dios. Eso dice la Constitución del reino. Cuando oí eso, al poco día le dieron el golpe de estado al presidente de Egipto. Y yo le decía, hay que orar porque me huele que va a haber tragedia, me huele que yo conozco la idiosincrasia de esos árabes, de esos musulmanes. Cuando no hay, dice la palabra de Dios, que cuando el pueblo, ¿cómo dice? Se desenfrena, cuando no hay profecía, el pueblo sin profecía se desenfrena el pueblo. Y la palabra profecía que hemos siempre tenido en el oído es profecía de, así dice Jehová. No, eso hay que buscar otro bajadero. Pero tiene, teológicamente. Cuando el pueblo no tiene una cabeza, cuando el pueblo no tiene autoridad, cuando el pueblo no quiere que lo gobiernen, entonces ¿quién se aprovecha? ¿Quién se aprovecha de eso? La rebeldía. Hay un grupo de personas que entonces quieren aprovechar esa fisura, esa brechita, para ellos entonces hacer cosas que no deben ser. ¿Alguien está aquí? Hasta ayer casi habían 600 muertos, es el saldo que deja eso. Y eso no va a parar ahí. Y deben decirle, cuando CNN dice que hay 600 muertos, borre eso, hay más. Porque CNN es una televisión del Estado norteamericano y ellos nunca dicen toda la verdad. Manipulan la información. Entonces, eso no va a parar ahí, va a haber más muertos. Solamente el miércoles pasado hubieron 43 militares, policías armados que fueron asesinados. Y eso va a traer una revancha. Y eso va a traer más sangre. Se ha declarado a Egipto en estado crítico, de crisis. Porque cuando hay guerra civil, oiga, cuando una nación entra en guerra con otra nación, hay problemas, hay enfermedad, hay muerte, hay miseria, hay hambre. Pero cuando una nación se rompe dentro de ella misma, cuando un grupo de personas que están organizados se comienzan a matar ellos uno con otro adentro, hermano, eso es peor que una guerra con otra nación. Y eso va en toda la iglesia. Eso es crítico, eso es terrible.
es la autodestrucción. Entonces, eso está pasando en Egipto. ¿Saben por qué? Porque un pueblo no puede estar con democracia. ¿Qué es lo que tienen las naciones sucumbidas en la miseria? ¿Qué es lo que tienen las naciones, especialmente latinoamericanas, y bajo ese principio maquiavélico que un grupito lo hizo para sacar beneficio? Esa famosa y mal llamada democracia, porque la democracia le da al pueblo un deleite efímero, un placer efímero, de que lo que yo digo y lo que yo, el voto que yo llevé, se hizo mi voluntad, pero esa voluntad él me da la ganancia, es una voluntad que a veces, hermano, no es beneficiosa para el pueblo, porque entonces alguien saca ventaja de eso. Por eso entonces los reinos que existen en el mundo son poderosos, diga poderoso, no le falta nada. Chequeo. Los reinos que tienen una constitución basada no en lo que diga una persona, sino en lo que dice realmente esa constitución, son poderosos. Amén, así es. Yo recuerdo el pastor que vino aquí una vez a predicar de Estados Unidos. Él decía, y se refería a mí, decía: pastor, nunca le pregunte a la iglesia de qué color vamos a pintar el frente, porque entonces va a ser un arcoíris. Porque nunca va a llegar a la conclusión. Siempre alguien va a estar en contra de que un color sea este y que sea el otro y que sea el otro. Y es un principio de la palabra de Dios. Dios nunca le preguntó. Mire, Dios es tan así, hermano, como rey, que Dios nunca ha revelado quién fue su madre. Dios no establece su apellido ni establece de dónde él nació ni dónde él vino. Dios solamente aparece en Génesis y dijo: Dios sea la luz y fue la vida. Nadie me pregunta quién soy yo. Y punto, Dios y punto. Den un aplauso a ese Señor. Dios y punto. Ahora, ¿qué dicen Jesús y su palabra que es el reino de Dios o el reino de los cielos? Número 1, escriba: es una herencia para todos sus súbditos. El reino de Dios. Yo quiero darme ahora permítame eso, darme la oportunidad de yo leerles, por favor, yo leerle estos versos. Mateo 25:34, póngale esa cita. Mateo 25:34. Es una herencia para todos sus súbditos. Dice 25:34: entonces el rey dirá a lo de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación. ¿Desde cuándo le hicieron a usted su reino ya? Desde la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué dicen alguna gente que esto del reino es una modernidad? Esto es ahora una corriente liberal, moderna, nueva. Yo no había leído en la Biblia eso del reino, ahora que se habla del reino. Pero el primero que habló del reino fue Jesús, del reino de Dios. Y él le dijo a Israel, su pueblo: preparen su mente, cambien su mente, formateen su mente. A la serie le dijo: porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Sí. Entonces, ¿el reino de Dios es qué? ¿Qué es primero el reino de Dios? Dijo Jesús. ¿Cuántos creen que son hijos del reino? Si usted lo cree de corazón, de verdad, no porque yo le pregunte, ¿usted cree que usted es hijo del reino de verdad? Prepárese, usted tiene parte en esa herencia. Yo le hablé del reino presente, del reino futuro. Segundo, es un gobierno espiritual para el presente. Escúchelo, es un gobierno espiritual para el presente y un gobierno político para el futuro. Para el presente, porque ya estamos disfrutando de ese reino ahora. Yo le puedo decir, yo disfruto del reino de Cristo ahora, porque Él me prometió en su palabra que Él me sana, que Él es mi sanador, y cuando yo me enfermo, yo pongo mi fe y mi confianza que Él me puede sanar, y Él lo ha hecho muchas veces. Es un reino para el presente, porque Él me dice que los ángeles de Jehová campan alrededor de los que le temen a Él y lo defienden, y yo creo esa promesa y Él lo ha hecho conmigo. Hay tantas innumerables promesas para este presente.
Entonces por eso, Romanos 14, 17, póngale cita ahí. Romanos 14, 17 dice que es un gobierno espiritual para el presente. Romanos 14, 17 está dando una tremenda revelación ahí en ese capítulo 14 acerca de esto. Y dice el verso 17, porque tú a la verdad, 14, 17, estoy en Corintios. Romanos 14, ¿lo tienen? ¿Sí? ¿Qué dice? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. El reino de Dios no es ¿qué? Comida ni bebida, sino que por eso dice que es un reino, es un gobierno espiritual. No está hablando usted de cosas materiales, le está hablando primero de cosas espirituales. Porque leímos, ¿cuál fue el texto que leímos para comenzar hoy este sermón? Leímos, buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas materiales vendrán por añadidura. Entonces, la nevera, la cama, el carro, la casa, todas esas cosas son ¿qué? Añadidura, diga añadidura. Cuando usted busca el reino de Dios, cuando usted cree en el reino de Dios, cuando usted vive el reino de Dios, ya usted no tiene que preocuparse por lo material, porque eso viene pegado. Eso viene remolcado, eso viene ahí en el paquete. Dile que está a su lado, eso viene en el paquete. Tranquila. Hasta gracias que eso viene en el paquete. A los que se casaron nuevos y a los que se van a casar nuevos, que la cosa está dura y que el huevo que poner, eso es mentira del diablo. Nunca diga que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, porque nunca lo hará con eso con sabiduría. Esto dice que la Constitución. Yo creo entonces esa palabra de Dios, la dijo el rey. Todo el tiempo lo que Dios anda buscando hombres y mujeres, en todas las generaciones lo que Dios siempre anda buscando hombres y mujeres que le crean. En todos los tiempos, en todas las generaciones ha habido crisis. Y han habido vivos que se han cogido una parte más para que otros. Alabe a Dios. En todos los tiempos, hermano, no ha habido malos gobiernos. En todos los tiempos ha habido abusadores, gobiernos abusadores. Dios lo que anda buscando es gente que le crean a Él y no a los hombres. Dios anda buscando gente, estoy diciendo lo que estoy diciendo en serio, anda buscando gente que crean que Él es el que suple y Él es el que bendice. Eso es lo que dice el Evangelio de Dios. Entonces, la parte futura, 1 Corintios 15, 50, anótelo. Es un gobierno espiritual, pero también es un gobierno para el presente, pero también un gobierno para el futuro. 1 Corintios 15, 50, que dice, pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar ¿qué? ¿Qué es lo que no hereda la carne y la sangre? ¿De qué estamos hablando? El reino de Dios. El reino de Dios no es un concepto, no es un dogma, no es incluso una tradición. El reino de Dios fue la doctrina medular de Jesucristo. Amén. Santo Dios, no me está entendiendo. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces, ¿de qué está hablando? De algo espiritual. Pero vamos a ver ahora, tercero, el reino de Dios es la única contraparte con autoridad y legalidad espiritual, póngalo así, es la única contraparte con autoridad y legalidad espiritual. Daniel, no te preocupes, te lo voy a pasar aquí, te lo voy a pasar, para despojar totalmente y para siempre al reino de las tinieblas. Dígame. ¿Cuál es la única contraparte con autoridad y legalidad espiritual para despojar las tinieblas? El reino de Dios. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El reino de Dios. Ahora, ¿quiénes gobiernan las tinieblas? ¿Quiénes gobiernan las tinieblas? Satanás y la muerte. Lo que están tomando a cuenta, no que hay Satanás y la muerte entre paréntesis. ¿Quiénes gobiernan las tinieblas? Satanás y la muerte. Y eso es tan poderoso, esa revelación de la palabra de Dios, hermano, que dice al final en Apocalipsis que ellos dos, Satanás y la muerte, van a salir a hacer un trabajo terrible. Uno va a ir matando y el otro va a ir recogiendo. ¿Lo ha leído usted en la Biblia? Ay. Lo dice ahí. Pero dice también, escucha ahora esto, dice también que el rey
en el final, cuando Él vaya a imponer su reino eterno, ¿cuánto lo esperan? Cuando Él vaya a poner ya por último, como Él quiso que fueran desde Adán y Eva, que el hombre viva en paz y que el león y el cabrito, como dice Isaías, pasten juntos. Oiga, ¿usted ha visto los animales salvajes? ¿Usted ha visto en Natia Wild? Hay que gritar casi para decir. Sí. ¿Cómo el león se come al cabrito? Pero dice Isaías que cuando venga el reino de Dios, ¿cuánto esperan ese reino? Dice que el león y el cabrito pastarán juntos. Y después que acaben de pastar juntos, yo me imagino el cabrito entonces, como he visto en algunos videos, durmiendo en la panza del león, dedicándose la patica así en la boca del león. ¿Sabe una cosa? La mayoría de gente que no cree en el reino de Dios es porque ha tomado esto como una fantasía, como una utopía. Diga utopía. Escríbalo y búsquelo en el diccionario, que es una utopía. Hay gente que, hay cristianos mismos, hay teólogos que tienen el evangelio como una utopía. Han escrito muchos libros para vivir de eso y para sacar dinero, pero no creen lo que ellos no escriben. El evangelio del reino nos habló Jesús de que todo lo que creamos en Él, no solamente viviremos ahora en paz y seremos bendecidos y sanados, sino que nos espera un reino glorioso. Yo creo eso. Si hay algo que cada día más yo creo, tengo que creer eso porque me estoy muriendo. Antes que creen que va a ser semilla aquí en la tierra. Y el día que nos muramos, entonces nos vamos a dar cuenta que era realidad lo que Jesús dijo. No espera un reino eterno. No espera la resurrección de los muertos. No espera, hermano, esto. No espera. Entonces, la gente que pusieron los ojos grandes, yo me estoy muriendo. Yo me estoy muriendo también. Porque la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Por más que usted dure, que usted llegue a los 125, 300, nadie va a llegar a 150 años, usted está muriendo a 150 años. Porque en el reino de Dios no se cuenta con ese tan poco tiempo. En el reino de Dios se cuenta con la eternidad. Amén. Por eso la edad que Dios nos dio de 70, lo más robusto, 70 años, eso no es tiempo para vivir. Ese tiempo fue limitado. Diga así, fue limitado. Haga así, fue limitado por el pecado, fue cortado por el pecado. Dios quería que usted y yo viviéramos eternamente, César. Amén. Matusalén no fue a Magona, ¿no? 969 años, eso fue una magia de Matusalén. Dios quiere que vivamos eternamente como Él es eterno. Dime amén. Si Él es nuestro Rey, es eterno, ¿qué está diciendo entonces? Que Él nos quiere gobernar como eternamente. Amén. Porque ¿a quién va a gobernar el Señor? ¿Quién es su hijo? Y si Él es eterno, entonces eso es una ecuación clara. Amén. Denle un aplauso al Rey. Gloria. ¿Qué es el reino de Dios? Es una realidad, 4. Es una realidad presente que actúa con poder sobrenatural en el mundo espiritual. Es una realidad presente que actúa ¿con qué? Yo quiero que usted diga poder, que esa luz pestaña. Es una realidad presente que actúa con poder. Javi, no me haga eso. Fue el de Greco. Un efecto especial ahí. Sí. Es un DJ completo. Entonces es una realidad presente que actúa con poder sobrenatural en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no se puede ir ni con fe natural, ni con armas naturales. ¿Alguien me está entendiendo ahora? Por eso todo el que trata de hacer guerra espiritual con tu problema de pasado, si te echaron una hechicería, si te echaron brujería, si tienes problemas con los demonios, si tienes problemas con influencia en tu cama, en tu lecho, en el matrimonio, si tú sabes que trajiste herencias generacionales del pasado de tu familia, eso no puede pelearse con armas naturales y carnales. Eso hay que pelearlo con las herramientas espirituales. Por
Por eso que dice que es una realidad presente que actúa con poder sobrenatural, porque lo espiritual es sobrenatural. Amén. Y en el mundo espiritual se mueve lo sobrenatural y sobre también los que han creído esta verdad. O sea que el reino es una realidad presente que actúa con poder sobrenatural en el mundo espiritual y también actúa con poder sobre lo que hemos creído esta verdad. Amén. Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. ¿Qué dice? Gente que busca rápido, que ya lo tienen. ¿Qué dice Mateo 12, 28? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo, mire, abre el ojo. El que no es conmigo, y el que conmigo no recoge, ¿qué es lo que desparramar? Desparramar es dejar caer. No, hasta que se rebose no. Ese es el pensamiento latino que tenemos que desparramar es hasta que se bote. Eso es rebosar. Desparramar es tirar algo que usted no le da valor. Desperdiciar, desvalorar. Si usted no valora estas enseñanzas, ay Dios mío, si usted no valora, usted no cree estas enseñanzas, usted no está con Jesús. ¿Lo dice el otro? No. ¿Dónde lo leímos? El que no es conmigo, contra mí es. Yo no puedo oponerme a nada que enseñó Jesús. Tenga cuenta, porque a veces somos influenciados por muchas cosas que leemos y ciertas estructuras mentales que comenzamos a disparate y a conjeturar disparate. Tenga cuenta con lo que usted se opone, porque si usted, a veces nos estamos poniendo contra lo mismo que Dios estableció. Gloria a Dios. Con lo mismo que dijo Jesús. Entonces, pero ¿qué está diciendo a los fariseos? David está diciendo que un reino no puede, él no puede echar a los demonios por Belcebú. ¿Quién era Belcebú? El dios de las moscas. ¿Y quién era el dios de las moscas? Era una deidad terrible, espiritual, poderosa, terrible. La contraparte que Jesús tuvo que enfrentar. Y que Israel la conocía por la tradición religiosa de ellos. Y este Dios, que es un príncipe, diga príncipe. ¿Quién es un príncipe? ¿Quién es un príncipe en el reino del hijo de un rey? Pues Belcebú no era cualquier cosa. Era un príncipe con poder y autoridad. Y entonces le dice, ustedes están equivocados y me da pena la visión de ustedes, pero ¿cómo te van a decir que lo que estoy haciendo es del diablo? Que lo que estoy haciendo es por el medio de Satanás. Porque ustedes creen que el diablo es tan bobo de que yo vengo del reino de mi padre, que vengo de su archienemigo aquí a implantar otro reino contra él, y él me va a permitir a mí hacer cosas dentro de su reino. ¿Cuánto me están entendiendo ahora? Ustedes no tienen visión. Le está diciendo él a ellos. Ningún reino puede, el único reino que a veces trata de destruirse dentro de sí mismo es la iglesia. Amén. Pero ningún reino realmente, hermano, ningún reino hace eso. ¿Cómo ustedes creen que yo voy a destruir el reino del diablo por Belcebú, que es un príncipe del reino del diablo? Gloria al Señor. Lo que yo hago, lo hago por el dedo de Dios. Amén. ¿Ya ha visto una obra de Miguel Ángel que hay de dos dedos que están juntando así? La capilla Eso simboliza el poder de Dios y el hombre. El dedo de Dios, cuando un hombre le cree, una mujer le cree. Amén. La mujer de Dios cree ciegamente la promesa de Él. Amén. Aleluya. El dedo de Dios y el suyo se juntan y hacen cosas terribles, hacen maravillas. Por eso entonces es que dice aquí que el reino de Dios es una realidad presente que actúa con poder sobrenatural en el mundo espiritual. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 y 21. Preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, 7:21. el reino de Dios no vendrá con advertencia, y dirá, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Oiga, el reino de Dios, ellos están esperando, porque los judíos ya tenían una visión, tenían una noción
Ellos tenían una percepción ya por el Antiguo Testamento, los profetas ya habían dicho acerca de ese rey que se iba a acercar. Cuando Jesús llegó a Palestina, escuchen un poquito de historia. Cuando Cristo llega a Palestina, gobernaba Herodes el Grande. Herodes el Grande hizo una carta hacia el Senado romano para que entonces no fuera solamente un gobernador, que lo que él era, sino rey. Y le aprobaron eso. Entonces ya Herodes no era gobernador de Palestina, sino el rey. Por eso entienda ahora el concepto de por qué Herodes el Grande persiguió a Jesús y por qué él quería matarlo. ¿Por qué él quería matar a Jesús? Porque se había levantado otro rey en el reino. Entonces, en la ley natural, si usted busca los animales, yo que me gusta hablar de esto porque yo lo veo mucho, los animales, en un territorio de leones no pueden haber dos leones con la misma melena. No. Cuando, de hecho, escúcheme, cuando llega un león nuevo a ese territorio y él se siente con más fortaleza que el león viejo, él tiene que echar una batalla con ese león nuevo, con ese león viejo, para destronarlo, porque ya ese león viejo tiene ¿qué? Dominio, tiene autoridad, tiene dominio, tiene una familia que ha establecido, tiene cachorros de leones, que su generación tiene linaje. ¿Alguien me está entendiendo lo espiritual? Entonces Cristo es el león de la tribu de Judá. Y usted y yo somos los cachorros de Cristo. ¿Alguien se puede hacer como un cachorro de Cristo? ¿Cómo que hacen los cachorros? Ay. El de la melena. Esa se parece a un cachorro de león, ¿verdad? Más melena. Pero no pongan triste, no tienen melena, no pongan triste. No pongan triste. En estos días en la boda de Abby yo veo una foto que me tiran ahí de espalda. Dios, pero no es posible, Señor Jesucristo. Ya yo no puedo tirar foto de espalda, ni de arriba, tampoco de arriba, no puedo tirar foto de arriba. Tírenla del frente, porque entonces si me tiran de espalda, si me la tiran así, de por Dios, digo, no suban eso a Facebook, no lo suban. Gloria a Dios. Pero tenemos una melena espiritual, hágala así. Oiga, el ADN no se equivoca. El ADN no se equivoca. Si usted es hijo, si usted es cachorro del león de la tribu de Judá, usted va a tener movimiento, usted va a tener acción y usted va a tener conducta de eso, de un cachorro de león. Aquí es más cómodo. Por eso entonces aquí nos dice esta palabra, Lucas 17:20, que el reino de los cielos no vendrá con señales, sino que ya está entre nosotros. ¿Saben qué hacen los cachorros, los leones cuando llegan ahí a la manada? Ellos, si ganan la batalla contra el rey león que está ahí, tienen que entonces llevar a cabalidad lo que a mí no me gusta ver, que ya me quito el canal o lo apago. Ellos tienen que comenzar a matar todos los cachorros de león de ese león. A mí me duele, y le duele al camarógrafo, y le duele a aquí, y le duele a quien lo vea, digamos, los animales, pero es un principio de rey. Del reino natural, del reino animal de los leones, es un principio establecido por el mismo Dios que le ha dado ese instinto. ¿Saben por qué? Les voy a explicar ahora por qué. Y por eso que entonces la visión del reino no puede luchar, no puede prevalecer con otra visión. Ese león coge los cachorros y lo va, el león tiene 4 colmillos, lo arriba abajo, que son criminales. Tienen aproximadamente 7 centímetros de largo y más a veces. Que lo entierran con gran fuerza, vida de fuerza en esa mandíbula, y se la pegan aquí en esta parte del cuello donde está la columna vertebral y lo matan. Uno por uno. Pueden haber, porque son varias leonas, pero pueden haber tenido 10 leonas como a veces tienen, y todas esas leonas él es que la cubre y todas tienen sus hijos de él. Y entonces viene la lucha que hay, hermano, en el reino de tinieblas, es una lucha de 2 leones. ¿Lo sabía? Es una lucha, César, de 2 leones. El león que anda como león rugiente, que es un león ya que está derrotado por Jesús. El diablo que está derrotado por Jesús. Dígalo sin miedo. El diablo es un león que está derrotado.
Que tú hablas como león, como, diga como, pero no eres. Amén. Pero Jesús es el león de la tribu de Judá. Rey de reyes y Señor de señores. Y después que él mata a esa cría, entonces se queda con las leonas. Las leonas a veces reaccionan y lloran, y se lamentan y a veces le gruñen a él, pero él es más fuerte. Y después que él le mata sus 12, 15 cachorros, entonces inmediatamente por un instinto natural, a menos de una hora, ya esas leonas están, hermano, en condiciones óptimas para que él la cubra y darle su generación, porque Dios la hizo para eso, para darle generación al rey. Ay, Dios. Con qué dolor. ¿Dónde están las leonas de aquí? Ay, no, así no. Así. Qué difícil. ¿Eh? Con qué dolor. Gloria a Dios, denle un aplauso a Jesús. Termino diciéndole, ¿qué es el reino? Es un estado de gobierno sobrenatural. Amén. Amén. ¿Qué es el reino? Un estado de gobierno Sobrenatural, que ha sido trasladado desde el cielo para ser establecido con poder y autoridad integral aquí en la tierra. Ay, Juan 18:36. Juan es un estado de gobierno que vino desde el cielo para ser establecido aquí en la tierra. ¿Qué dice? Dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Gloria a Dios. Pero mi reino no es de aquí. Amén. ¿De dónde viene el reino de Jesús? Por eso es tan poco comprensible el reino de Jesús. Por eso es tan difícil de entenderlo y aceptarlo, porque es un reino foráneo. Es un reino extranjero. Amén. Gloria a Dios. Déjate decirle que está a tu lado, atreve a decir, si tú lo crees, no lo crees, no lo digas. Extranjero. Yo no soy de este país. Amén. Yo soy extranjero. Estoy de visita. Esta connotación, escúcheme ahora y miren aquí, miren, es la connotación que Pablo quiere expresar cuando él expresa en una de sus epístolas que somos nosotros embajadores del reino. Embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es técnicamente un representante de un país o una nación en un país extranjero. ¿No me entendió eso? Ningún embajador es embajador en su propio país. ¿Entendió ahora lo que le dije? Ningún embajador es embajador en su propio país. Es embajador en un país extraño. Representa a su país, a su nación, en otro país que no es el de él. Vuelve, dígale entonces, ahora usted entiende mejor. Dígale, yo no soy de este país. Yo soy embajador del reino de los cielos. Dígalo con propiedad, yo soy embajador del reino de los cielos. Lo mismo que el libro. Representamos al reino de Cristo. Un reino que tiene leyes, normas, preceptos. No es un reino libertino, no es un reino como son los reinos de los árabes que andan en el desierto, los beduinos, que no tienen, no. Es un reino con reglas y normas. Lamentablemente el ser humano no le gustan las reglas y las normas, y más le gusta el camino de la propia voluntad. En el evangelio del reino, escúchenme, ahora voy a tomar una parte muy neurálgica. Tenemos, hombres y mujeres, tenemos que aceptar lo que Dios nos enseña en su palabra. Amén. Por eso últimamente nosotros, mi esposa y yo y algunos de los oficiales estamos trabajando y estamos orando también, estamos dando consejos a nuestras mujeres, a nuestras doncellas, a nuestras mujeres de aquí del reino. Porque se ha tomado un concepto, y yo no estoy de acuerdo con él, que ser el del evangelio del reino, estar en la visión del reino, son libertinos, y eso es que quiere el enemigo regar y quiere dar esa imagen de los apóstoles y que la visión apostólica y que los hombres que Dios ha usado para despertar el reino de Dios en la tierra son libertinos. Y que hay libertinaje. Usted está aquí en la iglesia de nosotros porque ahí son libertinos, porque ahí están en su cuenta, porque ahí pueden vestir como le da la gana y pueden usar los pantalones pegados. No, eso no es lo que enseña la Constitución.
La constitución del reino tiene reglas y normas de valores. Si hay un libro que enseña valores, es la Biblia, la palabra de Dios. Y si hay una institución que enseña valores, son los reinos. No se puede vivir sin valores. ¿Usted vio a Camelot? ¿No ha visto esa película, Camelot? Yo creo. Rey Arturo. Camelot, ¿es que se llama? Ahí usted aprende que hay normas y reglas. Y en Camelot, una de las cosas que más se incentiva en esa película es la lealtad. La lealtad al rey, la lealtad a la constitución, la lealtad a las reglas. No es permisible que una mujer del reino muestre su cuerpo. Amén. Nunca. Una mujer del reino mantiene el pudor. No hablamos del tipo de ropa. El Evangelio del reino no habla del tipo de ropa, no habla del pudor y la santidad. No dice en parte que el pantalón ni esto y lo otro, no dice eso en parte. Lo que habla es del pudor. Amén. Lo que habla de la santidad, lo que habla es de que no da de qué hablar al enemigo. Gloria a Dios. Una mujer del reino no puede vestir que su cuerpo se ciña tanto que no le dé que pensar al hombre. Un hombre que ve a una mujer tiene que tener imaginación. ¿No me está entendiendo? Cuando un hombre ve a una mujer y más una mujer del reino, tiene que imaginarse qué hay allá abajo. No motivarse por lo que puede ver. Tiene que imaginarse. Sea su esposo o sea un carnal, porque a veces hay gente que cogen esto como una mampara. No, porque la hermana pastor, digamos, ¿por qué está terminando un país? Porque la hermana una gente atrás de usted y usted está descocotado, usted es el altar aquí adelante. Claro, a veces se dan circunstancias muy difíciles. Ustedes recuerdan que yo le dije al pastor que una hermana estaba así en primacía y el pastor fue el cargo del diablo y del infierno, y cada vez que miraba para allá, hermano, ya el pastor estaba que no podía ver. En una pastor deja el mensaje y dice: ¡Hermana! ¡Cierra la puerta del infierno, si no el diablo me va a llevar! Gloria a Dios. Caramba, pero no puede ser una ocasión de que uno tenga que reprender al diablo. Dígame amén. Si hay un hombre enamorado, mire, en el mundo en que está ese concepto diabólico y ese concepto erótico de Eros, el dios del amor griego, ¿no? El dios erótico, dice que para que la mercancía se venda hay que mostrar. Es un concepto del diablo en el sexo. Usted, cuando es una mujer de Dios y una mujer del reino, Dios te pone una gracia que aunque ande con 50,000 trapos encima, todo hombre sabe que ahí abajo hay una mujer de verdad. No hay que mostrarle nada a ningún comerciante que compre. ¿Quiere comprar? Compra el producto con todo lo que viene. ¿Te has notado la fruta que Dios hizo? El guineo, por ejemplo. El guineo trae su propia envoltura. Usted no va a tomar que dame 10 guineos que lo envuelve en papel cada uno. No, eso trae su propia envoltura. Amén, dígame amén. El mango trae su propia envoltura. Usted tiene que pelarlo. El aguacate. ¿Quieren saber lo que hay debajo de este puerto? Disculpa. Yo no tengo que mostrártelo. Pela. No seas hombre. No hay que mostrar la mercancía para que se venda. Ese concepto no es de reino. Mientras más guarda tu mercancía, mientras más guarda tu cuerpo, más guarda tu pudor ante los ojos del rey. No porque Esther, oiga, Esther se rasuró, dice que se rasuró, pero no dice que entró desnuda ante la presencia del rey. Cójame ese texto de que se rasuró. Pero no entró de una forma extravagante que dio que hablar de Esther. No.
ni antes ni después de casarse. Ruth. Estas mujeres hebreas, la mayoría eran mujeres hermanas de casta, eran mujeres casta. Eran mujeres de reino, ¿sí o no? Si usted quiere le digo más, yo estoy hablando de cosas que yo sé, porque las he estudiado y las he impartido. La cultura judía yo me la sé porque la impartí, uso y costumbre de tierra judía. Las mujeres hebreas, Ruth, era una mujer de reino, Ruth, Abigail, eran mujeres que vestían. David, para poder ser atraído por Abigail, tuvo que verla en el baño desnuda. Por Betsabé. Me están mezclando los personajes. No era porque ella andaba en una forma desmedida. ¿Alguien me está entendiendo? Porque se ha querido tomar como el evangelio, la visión del reino, para decir, no, son unos depravados, son estos, esa iglesia está dentro de todo, esa gente vive libertino. No, eso no es verdad, eso no se enseña en la constitución del reino. Amén. Gloria a Dios. El que lo haga una persona particularmente y que entienda el temor particularmente, no significa que sea la regla general. ¿Alguien está escuchando, por favor? En el evangelio del reino se nos enseña santidad, se nos enseña pulcritud, se nos enseñan valores. Por eso yo creo ese evangelio, por eso lo enseño, por eso lo predico. Y si usted está cansado de oír ese tema, no puedo explicarle otro tema más, porque ese fue el tema central de Jesús. El tema central de Jesús fue predicar el evangelio del reino. Amén. Porque es un evangelio con valores, reglas, normas. Si no quiere ver la constitución del reino de Jesús, léase 3 capítulos de Jesús. ¿Cuáles son? El evangelio según San Mateo, capítulo, anótalo. Constitución del reino, póngale la constitución del reino de Jesús, póngale como tema. Entonces póngale ahí, compuesto por 3 capítulos. 3 capítulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, 6 y 7. 3 capítulos constituyen el evangelio de Jesús. Y ahí nos habla del amor, ahí nos habla del perdón, ahí nos habla del matrimonio, ahí nos habla de la oración, ahí nos habla de defender, de cuando el enemigo te ofende, perdonar al enemigo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? El evangelio del reino es de Jesús. Sexto, es un gobierno donde solo se hace la voluntad del rey. Ponga Mateo 6:10. Creo que dice Jesús en la oración, hágase tú ¿dónde? En la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es primada. Tiene que ser lo primero en mi voluntad. Amén. No, eso tenemos que decirlo todo aquí. Diga, la voluntad de Dios tiene que ser primero que mi voluntad. Porque es el rey. Hágase tu voluntad. No solamente, pero yo quiero como que cambiemos hoy esa parte y lo llevemos literal. Hágase tu voluntad en mi vida, Gloria. en mi iglesia, Amén. en mi familia, en mi hogar, en mi ministerio. Hágase tu voluntad. La voluntad del rey. Termino entonces con la última, y es el reino de Dios es un gobierno invisible. ¿Qué es un gobierno cómo? Póngale entre paréntesis, espiritual, que se manifiesta sobre todas las cosas, sean estas visibles o invisibles. Es un gobierno invisible que se manifiesta sobre todas las cosas, sean estas visibles o invisibles, a través del Rey de Reyes y Señor de Señor. Termino con una cita de Pablo, Colosenses 1, 15 al 18. ¿Qué dice Colosenses 1, 15 al 18? Dice, Él, ¿quién es Él? Cristo. Es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? ¿Quién? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, ¿en quién? Dígamelo duro, ¿en quién? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los y las que hay en la tierra, visibles. Aleluya. O sea que todo lo que usted y yo necesitamos
Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos, dígalo, todo lo que yo necesito, Cristo lo tiene. Lo visible y lo invisible. Dígalo creyendo, todo lo que yo tengo, lo que yo quiero, Cristo lo tiene. Sea visible o sea invisible. Todo lo que yo necesito, Cristo lo tiene, porque Él gobierna todas las cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Usted está en comunión. Póngase en comunión. Hay mucha necesidad, pero leímos que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su